Pero me imagino que todos han escuchado hablar de Ericsson, ¿sí o no? ¿No? Yo también. Primera vez. Bueno, pues para todo hay una primera vez. Pero pues Ericsson es una de las empresas más viejas del mundo. Se dice, Pues yo me acuerdo de los celulares fueron los primeros que llegaron a Colombia después de los... Que tienen más de 100 años de... Sí, ellos fueron los que inventaron el teléfono prácticamente. Entonces, es una compañía de origen ¿qué? Sueca. Y ustedes saben que en Europa, por lo menos cuando hablamos de compañías que se dedican a la tecnología, son empresas que tienen que ser de alto nivel competitivo. ¿Por qué razón? Porque Europa, al ser como el centro del mundo, porque en cierta época Europa fue el centro del mundo, pues todo lo que se desarrollaba en Europa prácticamente salía para el resto del mundo, o sea, para África, para América y muchas veces para esos continentes, esos países del continente asiático y la propia Oceanía. Entonces, si usted habla de compañías consolidadas a nivel tecnológico, generalmente fueron las compañías europeas. ¿Por qué trajimos a colación ese caso de Ericsson como un ejemplo? Primero, porque tiene unas variantes o unos parámetros que son de análisis estructural. Por ejemplo, cuando uno como empresa llega por primera vez a un continente o a un país, pues las empresas tienen que conocer del entorno mediático donde se van a instalar. Por ejemplo, entonces una compañía colombiana se va a instalar en Estados Unidos. Entonces tiene que conocer, por ejemplo, dentro de lo que es el análisis del mercado, las tendencias del mercado, por ejemplo, las características de los productos o cómo les gustan los productos, cuál es el empaque y el embalaje de los productos, cuál es el idioma, cuál es la norma de ese país para poder permitir la venta de esos productos, cuál es el costo de logística de operar en ese país, cuáles son los salarios, ¿sí lo ven? Además de eso, cómo se debe estructurar la empresa para atender las necesidades de este entorno. O sea que cualquiera piensa que abrir una empresa eso es como uno, en cierto grado, llegar a la casa, destapar las ollas, sacar el arroz y calentarse algo para comer y ya. No, por eso es que las empresas tienen que tener dentro de su análisis financiero algo que llama el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es que esas empresas tienen que operar durante muchos años simple y llanamente al costo. ¿Qué quiere decir al costo? Y muchas veces a pérdida. Tienen que, mientras se adaptan al sistema, ir solamente, única y exclusivamente pagando los costos de operación y hasta muchas veces por debajo de los costos de operación, haciendo ya un proceso de inversión. Pero que haya un margen de ganancia, ¿cierto? No, margen de ganancia no hay. No. Porque cuando hablamos de punto de equilibrio no hay margen de ganancia. Punto de equilibrio quiere decir que usted está trabajando simplemente para posicionarse. Ya. Entonces, y muchas veces ni siquiera punto de equilibrio, muchas veces la empresa únicamente opera, pero con eso como que atenúa los costos de operación porque la otra lo tienen que poner los inversionistas, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, ¿por qué ese caso en particular? Porque ese caso está enfocado en el tema que nos estamos viendo que llama los salarios. ¿Qué son los salarios? Y aquí viene la lectura que ustedes vieron acá. Por ejemplo, generalmente las empresas, cuando entran a operar, o sea, cuando van a cumplir el objeto misional de que les corresponde, o sea, con la razón o la idea de ser que los llevó a la vida, esa empresa tiene que tener en cuenta tres elementos que son cruciales. Primero, determinar y definir la estructura de la organización, ¿sí o no? ¿Qué es la estructura? O sea, el número de trabajadores y los departamentos, cómo van a operar, es decir, cómo va a funcionar la empresa. Entonces, por ejemplo, debe tener un departamento de ventas, un departamento de producción, debe tener un departamento de nómina y salarios, debe tener recursos humanos, debe tener una gerencia. ¿Sí me hago entender? Esos departamentos o esas áreas hacen parte de la estructura. Entonces,
Acá se coloca como ejercicio fundamental el análisis de esa estructura, porque en la pirámide es la que encabeza o la que determina la operación de la organización, la operación organizacional. Chicos, todo esto es administración, por favor, para que lo tengan en cuenta. Todo esto es administración de empresas. Entonces, cuando yo hablo de la determinación de esa estructura, entonces hablo de los puestos de trabajo, de las áreas de la empresa o los departamentos, cómo va a operar la organización. Después vendría que todas estas personas que hacen parte de esa estructura de la empresa, estamos hablando de 3 elementos que son cruciales. No sé si ustedes hayan escuchado hablar por ahí, por ejemplo, de que el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de Alaska, todo eso, porque por una situación o una circunstancia que sucede, siempre se dice que hay situaciones que suceden dentro de un enfoque con un soporte triangular. ¿Por qué? Porque desde 3 aspectos, esta es según Maslow, y por ejemplo, Maslow, ¿sí? ellos establecen que el enfoque de la vida está estructurado de manera piramidal, ¿sí me van a entender? Entonces, lo mismo sucede, ustedes ven los arquitectos y ellos, para poder hablar dentro de la teoría del desarrollo, diseño, construcción e implementación de estructuras, ellos lo hacen desde los enfoques piramidales. Y también lo vemos nosotros, por ejemplo, en el caso de las culturas anteriores a nosotros. Las construcciones generalmente de esas grandes civilizaciones son de carácter piramidal. Entonces, lo mismo se hace teniendo como fundamento los elementos piramidales o las bases piramidales de lo que es las organizaciones, los elementos cruciales. Entonces, la estructura, cómo está contenida la organización, y después de cómo se estructura la organización viene algo que dice, bueno, ya tenemos el departamento, los cargos dentro de la empresa, pero para que esos cargos y esos departamentos funcionen, ¿qué se requiere? Entonces, una de las herramientas principales es la EDL o el desempeño de los trabajadores. Entonces hay que tener en cuenta de manera constante y periódica cómo se hace el análisis del desempeño de nuestros trabajadores en la empresa. ¿Lo hace como la empresa lo requiere o lo necesita, o lo hace a su criterio o modo? O la persona no tiene las características ni tiene la idoneidad para desempeñar los cargos dentro de la empresa. O la empresa, por alguna razón, le hace falta estructurar los departamentos o las áreas dentro de ella para poder operar de acuerdo a su misión y a su logro de objetivos y resultados. Bueno, entonces, ¿cómo se practica entonces ese análisis de los equipos de trabajo, que no es nada más ni nada menos que vienen acá? Es decir, esta estructura ya se está consolidando, porque cuando yo practico la EDL, la evaluación del desempeño laboral, al análisis de los trabajadores que tengo en la empresa, estoy determinando el desempeño de ellos, o sea, estoy identificando entonces voy a colocar acá fortalezas o debilidades del desempeño del trabajador. Es como parecía una matriz DOFA. No. Después explico, ya voy. Entonces acá decimos que cuando aplico la evaluación del desempeño laboral, identifico fortalezas o debilidades del desempeño del trabajador. ¿Hasta ahí es claro? ¿Fortalezas y qué? Fortalezas o debilidades del desempeño del trabajador. Cuando nosotros hacemos un puesto de trabajo y en él desempeñamos tareas, funciones, actividades, ¿lo hacemos bien o lo hacemos mal? A través de una herramienta que se llama la evaluación del desempeño laboral, identificamos esas tareas que están siendo mal ejecutadas o esas fortalezas que tenemos a la hora de desempeñar un puesto de trabajo. Sí. ¿Del trabajo o del trabajador? Del trabajador. Del trabajador. Del trabajador. Entonces, listo. Pero resulta que entonces cuando yo identifico fortalezas o debilidades del trabajador, acá estoy teniendo en cuenta que yo ya pasé como por un análisis a los puestos de trabajo y a sus desempeñantes, diciendo si tienen una debilidad. Si tienen una debilidad, ¿qué hago? Capacito, ¿sí o no? Y si tiene una fortaleza, ¿qué hago? Mejorarla. Si tiene una fortaleza,
O sea, permite que la aplique, no sé cómo le dice. Por eso. ¿Cómo? Rotación laboral. Explotar la fortaleza. ¿Cuál es? No. No, o sea, sacar lo mejor de eso, sí. Acá estoy diciendo, claro, si hay una debilidad, capacito. Si hay una fortaleza, la exploto, ¿sí o no? Sí. Esto en la evaluación del desempeño, entonces se conoce como incidentes críticos positivos o negativos. Esos incidentes críticos negativos los documento para que no se vuelvan a presentar, y los incidentes críticos positivos los documento para multiplicarlos, para explotarlos, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Mire que acá dentro de la definición de la estructura y el equipo de trabajo, y por medio de SDL, que es la evaluación al desempeño laboral de ese trabajador, yo paso a una siguiente base de esa estructura piramidal, y se llama ¿la qué? ¿La compensación qué? ¿Por qué se llama compensación? ¿Quién me quiere explicar eso de compensación? Ese término, porque no se llama remuneración, sino compensación. O me van a recordar que ustedes son de paso y que todo lo que escuchan le entra por acá y le sale por donde. ¿Por qué es compensación? Porque es lo que debe recibir el trabajador por las responsabilidades que asuma dentro del cargo que ya tiene. Bueno, entonces cuando yo hablo de remuneración, ya lo había explicado yo cuando comenzamos esta competencia, pero yo sé cómo es con ustedes. La remuneración salarial, ¿qué es? Es la contraprestación. Contraprestación por los servicios recibidos, sino por servicios. Pero cuando hablo de compensación, ¿qué es esto? Como un extra. Por cumplir metas. Es equidad salarial. Usted le puede estar pagando un salario, una remuneración por lo que usted hace, pero ¿usted se siente compensado o remunerado? Usted se siente remunerado cuando le pagan mal, ¿sí o no? ¿Y se siente compensado cuando le pagan? De más. Bien, bien. Cuando yo digo no, en realidad yo siento que por mi trabajo estoy recibiendo un salario justo, equitativo, acorde a mi nivel de conocimiento, a mi experiencia, a mi formación, al nivel del riesgo y al nivel de esfuerzo que yo estoy desempeñando dentro de esa área específica de la empresa, y más de manera detallada desempeñando ese puesto de trabajo. Entonces, por eso se habla de compensación salarial. Pero entonces hay algo que cuando yo hablo de compensación salarial, de manera definitiva tengo que tener en cuenta aspectos de las estructuras en las empresas, identificando los niveles ocupacionales. Volvemos nuevamente entonces a esa estructura que me identifica en la organización, ese nivel que es de carácter estratégico, ese nivel que es táctico, donde están los mandos medios, ya habíamos hablado de eso, ese nivel que es de apoyo, y donde se define o se cumple la misión organizacional, que es el nivel operativo, ¿sí o no? Operativos que son misionales. ¿Listo? Ahí está. Pero mire que estamos hablando de un concepto que acaba de implementar Ericsson. Ericsson decía en un principio que cuando ingresó al mercado colombiano había tenido ciertas dificultades, porque ellos en Colombia solamente comercializan. ¿Qué es comercializar? Comercializar Distribuir. es importar el producto desde su sitio de fabricación o de origen y traerlo y colocarlo en un mercado Y distribuirlo. que sea bombardeado o que sea afectado por el entorno o las condiciones del sector. Eso es lo que hace Ericsson. Entonces, ¿el que estaba viviendo? Que el producto no era muy conocido. ¿O sí era muy conocido? Mire que muchos de ustedes no lo conocían, ¿no es cierto? Solo Conocían Marjorie. la marca. Segundo, que ellos Claro, ya conocí no el tiempo. tenían ¿Qué
evaluación del desempeño laboral. Esto EDL quiere decir evaluación del desempeño laboral. Y equipo, en el equipo, o sea, evaluando en el equipo. No, la estrategia que ustedes vieron, que estableció Erickson, ¿cómo se llama? Trabajo en equipo. Esa es la estrategia del ejercicio. Entonces, generalmente entonces cuando hablamos de que las empresas se establecen en los sitios donde van a operar, entonces tienen que definir estos tres aspectos: la estructura, evaluación del desempeño, pero también su compensación salarial. ¿Por qué la compensación salarial? Porque de allí parte el elemento motivacional para que la empresa permanezca en el mercado, soporte, se sostenga o se proyecte. ¿Sí o no? Cuando yo voy a trabajar por primera vez a una empresa, lo más normal es que yo lo primero que piense es en el salario. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando tenemos la necesidad de participar del sector productivo, tenemos más que expectativas, tenemos necesidades. Si usted no tuviera esas necesidades que nos acogen, que son las básicas del sostenimiento, nosotros no tendríamos la necesidad de buscar un trabajo que lo primero que caiga, sino que estaríamos preparándonos de manera más acorde para ocupar un puesto de una empresa que se asemeje o que se adapte a nuestras características. Pero nosotros por la necesidad no tenemos expectativas. Cuando ya formamos las necesidades, ya creamos ¿qué? Expectativas. Cuando ya formamos las necesidades, creamos expectativas. Entonces, si yo entro a una empresa con remuneración salarial, muy sencillo, lo que yo voy a es a colmar necesidades. Pero cuando yo ya tengo un nivel compensatorio, es decir, yo voy ya realmente a recibir una contraprestación que esté acorde a mi nivel de formación, de experiencia, a cómo yo desempeño mi trabajo, se me mide la calidad del desempeño. Entonces, esa compensación me va a permitir a mí tener expectativas dentro de la empresa. Y cuando yo tengo expectativas dentro de la empresa, ¿qué sucede en ese caso para mí y para la organización? Pues que ambos tenemos que trabajar desde una estrategia que se llama equipo. ¿A qué se refiere eso? Usted tiene expectativas de desarrollo personal, ¿no es cierto? Una de las partes que puede tener. Pero la empresa también tiene expectativas de consolidarse en el mercado. Entonces vamos a trabajar tanto empresa como colaborador o trabajador en desarrollar una estrategia que me permita enfocarme el trabajo en equipo y poder alcanzar esas metas, objetivos que tiene la organización. Eso fue lo que le pasó a Erickson Colombia. ¿Y por qué lo traemos al aspecto de la estructura salarial? Entonces acá ya hacemos un énfasis diferente, ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de la compensación salarial, hablamos directamente de cómo las empresas tienen que soportar las estructuras nominales dentro de ellas para poder operar. Entonces aquí viene un concepto claro que ustedes lo van a ver más adelante cuando quieran estudiar economía o cuando quieran estudiar administración de empresas y de todo, que se llama el costo de operación organizacional. ¿Listo? Vamos a mirar en qué consiste el costo de operación organizacional. El costo de operación organizacional va ligado o va de la mano a tres aspectos que son muy importantes, ¿no es cierto? El primer aspecto que es importante cuando hablamos del costo de operación organizacional, estamos hablando del costo de las materias primas, ¿sí? Costos MP, ¿no es cierto? Ese es el primer elemento. Entonces, el costo de operación organizacional es el que me identifica el objeto de la empresa o la misión de la empresa, pero va a raíz de qué? De transformación de materias primas o prestación de servicios. En este caso pues, estamos hablando de una empresa que muy seguramente se dedicará a materias primas que son directas, pero que también hay indirectas. Directas cuando son, cuando la empresa cumple con esas materias primas la transformación de un producto. Por ejemplo, materias primas en una empresa de alimentos que fabrique platanitos y papitas, pues las materias primas, la papa y el plátano, ¿sí o no? Pero si es una comercializadora de plátanos, de papitas y de chuspitas de plátano, de papita y todo eso, ¿cuál será el costo de las materias primas? No van a ser los plátanos, ni las chuspas, ni el empaque, ni nada. ¿Cuál va a ser? Maquinaria. Costo de materia prima para operar una empresa de prestación de servicios, ¿cuál sería? Al personal. Papelería,
sea, claro, formatos de pedido, tengo que imprimir formatos de pedido, esos son materias primas para operar una empresa de prestación de servicios. ¿Cuál sería más una materia prima? Aquí, en una empresa de prestación de servicios que se dedique ya no a fabricar papitas fritas, sino a comercializarlas. ¿Cuál sería el costo de las materias primas? Bolsas, cajas, para poder distribuir, todo, ¿sí me hago entender? Son costos de materias primas. Listo, en esos costos de materias primas tenemos un segundo ítem que se llama costos indirectos de fabricación. ¿Qué son los costos indirectos de fabricación? Para la empresa, cuando ya tiene materias primas, necesita transformar esos recursos. ¿Y cuáles serían los costos indirectos de fabricación? Pues la energía que se utiliza en la maquinaria para poder operarla, el agua que se utiliza, ¿sí o no? El gas, ¿no es cierto? El arrendamiento. Mantenimiento. Sí, el mantenimiento. No. Pero ese ya aplicaría en el de que no. Cuando es de producción, cuando es una empresa de prestación de servicios, lo mismo el arriendo del local, donde está operando las oficinas, servicios públicos, internet. ¿Sí me hago entender? Listo. Y También bien, incluiría la parte del inmobiliario y inmobiliario. sí, claro, porque el inmobiliario se deprecia. Lo mismo que la maquinaria y el equipo en las empresas se deprecian. Con el tiempo se vuelven ¿qué? Obsoletas o ya se vuelven deterioradas, y entonces cada año de operación de una máquina a usted le dicen, bueno, usted va por ejemplo a contabilidad y a usted le dicen, ay, yo soy contador, y usted le pregunta a un contador, hábleme de la cuenta de depreciación, ¿cómo opera la cuenta de depreciación? Y dice, pues muy sencillo, cojo para hacer la partida doble maquinaria y equipo, que es una cuenta de activos, ¿sí o no? ¿Sí saben de qué estoy hablando, no es cierto? Y entonces las cuentas de pasivo o de patrimonio son depreciación. Entonces yo cojo, si me valió 1.000.000 de pesos la máquina, entonces averiguo en el plan único de cuentas cuál es la depreciación de ese equipo en el tiempo, a 10 años. Entonces tengo que cada año depreciarlo ¿cuánto? 1.000.000. Entonces incrementó por el debe 1.000.000 maquinaria de equipo, pero cada año está disminuyendo 100.000. ¿Y qué se aumenta? Depreciación, Cada año que es de pasivo. solamente se le daría 1 millón, se le aumentaría. Disminuye, entonces acá tiene 10 millones, aumenta por el debe, disminuye 1.000.000 y usted coloca ya el estado de resultados, 9 más 1.000.000, abajo le da 10 millones. Y la otra se está aumentando, depreciación. Entonces cuando ya esa maquinaria de equipo ya llegó a sus 10 años, depreciación también llegó, y esa es la partida doble, quedan en ceros ambas. ¿Y qué tiene que hacer la empresa ya? Pues destruir el equipo, venderlo, y nuevamente hace un prueba llamado plan de costos y de presupuesto para volver a comprar maquinaria y equipo. Cada vez que se me deprecia a mí, la empresa tiene que sacar de las ventas algo que se llama apropiación. Y la apropiación que es para volver a comprar maquinaria y equipo, ¿no es cierto? Muy bien, bueno. ¿Ah? La inversión, ¿cómo va a actualizarse con la maquinaria? No. Eso depende si es inversión o es operación. Listo, entonces vamos a mirar. Entonces, mire. Sería, costo de operación y la materias primas. No, pero eso es un ejercicio que estamos haciendo para que eso no tiene que ver nada con ustedes, se lo estoy explicando para que ustedes lo entiendan. Entonces, costos de la operación de la organización está en los costos de las materias primas, en los costos indirectos de la fabricación, y vendría el tercer ítem, que es el del costo de mano De hora. de obra. Listo. Estos tres elementos son los que me establecen el costo de operación organizacional. ¿Listo? Entonces, la mano de obra, ¿cuánto tengo que pagar por los trabajadores que están dentro de la empresa? ¿Sí? Claro. Cuando eso sucede, cuando esto se da dentro de la empresa, que estos tres pilares, para que todos los que me están escuchando, estos tres pilares se determinan realmente cómo la empresa se proyecta en un futuro. Es decir, cada año antes de que la empresa opere, todo esto tiene que ya estar presupuestado. ¿Sí es claro o no?
presupuesto del año. Tienen que hacer el presupuesto anteriormente del año para poder operar. ¿Cuántos trabajadores van a necesitar para el año siguiente? ¿Cuánto me va a incrementar? El año 2025 produje 100.000 prendas. Tengo expectativas para el año 2026, va a producir 110.000. Entonces, ¿cuánto ese aumento en 10.000 prendas me implica en mano de obra, en costos indirectos de fabricación, en compra de materias primas? ¿Sí lo ven? Así es como operan las organizaciones. Pero entonces viene lo siguiente acá, que es fundamental y que ustedes no pueden dejar pasar de lado ni desapercibido. Acá está ese ítem que les decía, el costo de la mano de obra. ¿Sí o no? Que está directa y estrechamente relacionada con la estructura y el diseño de salarios en la empresa. ¿Sí o no? Que es la competencia que nos toca a nosotros. Entonces, viene una pregunta. En el ejercicio del caso de Edison, ¿cuál fue el elemento primordial para que la empresa se consolidara en Colombia? Esa es una pregunta. El trabajo en equipo, ¿sí o no? Sí. El trabajo en equipo. Lo pudieron ampliar en todas las diferentes áreas organizacionales, ¿no es cierto? Exactamente. Pero cuando hablo entonces de trabajo en equipo, ¿qué fue lo que soportó el trabajo en equipo? Pues dijo algo muy importante que, por ejemplo, si una persona falla, falla todo el equipo. De cierta manera promovió que como equipo somos uno. Entonces, al tener esa mentalidad en la compañía, prácticamente el equipo se estaría alineando a los objetivos misionales de la empresa. Eso yo. Sí, la equidad, Sí, o sea, eliminando también las subjetividades y el individualismo. Exacto. Listo, muy bien. Mire, todo eso son estrategias administrativas, ¿no es cierto? Entonces, yo le hago una pregunta. Cuando, por ejemplo, un trabajador, cuando hablamos de trabajo en equipo en la organización, un trabajador falla, cuando un trabajador tiene una falla, coloquemos una X acá, ¿no es cierto? La empresa desaparece, tambalea, la empresa puede, por alguna razón, entrar en quiebra. ¿Ah? No, pues tampoco. Pensaría que tambalea. Bueno, y entonces, muy bien, cuando falta un trabajador en la estructura, la empresa flaquea, falla, desaparece. No. flaquea, sí. Ah, no flaquea sí, pero... Bueno, medio flaquea. O sea, la pregunta en pocas palabras es, si yo no tengo un departamento que me está haciendo falta y no tengo personal, ¿yo puedo distribuir cargas de trabajo? Claro, yo Sí. distribuyo cargas de trabajo. Yo simplemente si hay un trabajador que está incapacitado o que tomó la determinación unilateral de cancelar o de renunciar a su trabajo o que fue despedido, yo distribuyo cargas laborales entre los que hay mientras luego le hago el proceso de selección. O sea, no flaquea, la empresa no flaquea. No puede parar. La pregunta mía es, ¿desaparece la empresa por eso? No. Pero ¿qué pasa si la compensación salarial es inequitativa? Ah, no, ahí sí ya. Si hay inequidad Se pierde la motivación. negativa para la parte motivacional, ¿sí o no? Sí, total. Pueden llegar a salir. Claro, entonces alto grado de rotación en la empresa. Por ejemplo, desmotivación. Tercero, falta de cumplimiento de alcance de logros, metas, resultados objetivos, ¿sí o no? Pérdida de clientes. Claro, pérdida de clientes a la lata. Pérdida de conocimiento, perdón, de reconocimiento de goodwill. ¿Qué quiere decir eso? Que ya nosotros no nos valoran en el mercado en las mismas condiciones como estábamos cuando teníamos una buena calidad de producto, una motivación de nuestros trabajadores, un buen sentido de pertenencia. Es decir, cuando la gente se sentía identificada con su empresa, ¿sí es claro? Entonces, allí lo que nos quieren decir a nosotros en ese ejercicio es el nivel de importancia que tiene la compensación salarial. ¿En qué parte nos hablan por allá en el ejercicio de la compensación salarial? Por eso, ¿qué nos dicen con respecto a eso? El 80% era salario fijo y el 20% era variable, basado en resultados en equipo, los resultados de la organización, el departamento, el área, el equipo y el individual. Pero bueno, ¿pero qué era lo Pero tienen porcentajes iguales.
Pero sí, es decir, el trabajo en equipo era que no había uno que aportara más ni otro que aportara menos. Todos los resultados se obtenían y se dividían entre todos. Pero ¿qué era lo que pasaba con el salario entonces? Vean a ver bien eso ahí, esa partecita. ¿Qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con el salario? Está condicionado. El salario tiene que estar condicionado por los. ¿Qué digo yo? O sea, se están pagando por un trabajo, alguien tiene que dar. ¿Ya encontraron o no? Están en la segunda página. Pero el 20%, 20%. Es que el salario está condicionado por los resultados. Por los resultados. Eso sí, venía. Muy bien. Por eso, ¿por qué no lo dijo? Exactamente. O sea que la pregunta mía es, mire, ¿por qué entonces hablamos de que el salario está condicionado por los resultados? De pronto tenían un salario base, ¿no es cierto? Pero si los resultados, las metas y los positivos se consolidaban, se lograban, sus resultados ya no iba a ser ese salario básico, ¿no es cierto? Aumentar el puntaje. Y ese salario entonces iba a entrar en un término de compensación, que es el que buscan las áreas de gestión de talento humano cuando quieren tener personal altamente motivado, ¿listo? Comprometido, con sentido de pertenencia a la organización. Entonces los resultados se lograban era porque no preguntaban, ¿usted hizo lo suyo o no lo hizo? ¿Trabajó poquito? No, todos estaban comprometidos, trabajo en equipo, pero no medían si uno había aportado más o el otro había aportado menos. Era la consolidación de resultados. El padre de la administración moderna, Peter F. Drucker, el padre de la administración moderna, establece esta estrategia, que fue la que diseñaron ellos. ¿Estrategia de qué? ¿De trabajo en qué? ¿Sabe cómo le llama el padre de la administración moderna a ese concepto? Necesito que vayan y lo consulten, porque para la próxima clase que vamos a seguir con la definición del salario, tienen que tener muy claro en qué consiste este concepto teórico administrativo. La administración por objetivos. ¿Para ejecutivo? Aparte. Chicos, eso que hizo Erickson no es nada más ni nada menos que administración por objetivos. Así se denomina fundamentalmente. Se enfoca en evaluar el desempeño laboral. Dice que es un modelo que propone que cada acción esté conectada con una meta clara y medible. Van a consultar a ustedes qué es la administración por objetivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son sus elementos estructurales? O sea, ¿cuáles son los elementos estructurales de la administración por objetivos? Elementos. Sí, ¿cuáles son sus elementos estructurales? ¿Cuáles son sus elementos estructurales? ¿Cuáles son sus elementos estructurales de la administración por objetivos? Tercera pregunta. ¿Qué teorías administrativas ¿En qué teorías administrativas se basa la administración por objetivos? O sea, ¿qué teorías administrativas tienen en cuenta la administración por objetivos? ¿Sí me entienden? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Qué teorías administrativas descarta la administración por objetivos o no tiene en cuenta? ¿Qué teorías administrativas descarta
la administración por objetivos o no tiene en cuenta. Quinta pregunta. No, espérese. Descarta. Administración por objetivos. O no tiene en cuenta. Listo. Quinta pregunta. Quinta y última pregunta. Siempre pregunta 5. Por el Eso lo anotamos. Ahorita me hice la tercera. Quinta pregunta. ¿Cómo influye en el diseño y estructuración de salarios la implementación Profe, me lo va a repetir, por favor. la implementación Desde el principio. De la administración por objetivos? Alguien que me le oriente nuevamente a la compañera, ¿Cómo por favor. influye en el diseño y estructuración del salario? La implementación. Ni se acordaba ella. ¿Cómo?